Muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Guillermo Velázquez Triana, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP. El día de hoy va a presentar una temática para el área de cultura política de la universidad. Entonces, el tema que les voy a presentar son las luchas cívicas con relación a los estudiantes. Entonces, a continuación son unas preguntas que voy a contestar y les voy contando sobre la temática que escogí. Entonces, continúo. Las luchas cívicas. El primer ítem me pregunta por qué considera que la temática escogida es pertinente. Entonces, va a ser muy breve. Es un video muy corto, entonces va a ser muy breve en los conceptos. Yo escogí esa temática porque como estudiante quiero entender la situación que pasó hace 3 décadas y relacionarlo con la actualidad en mi posición como estudiante. Entonces quiero saber cómo se organizaron los estudiantes, qué sucedió con las marchas, nuestra participación en la política, en la democracia, en el tema cultural. Entonces todo esto lo quiero resaltar en este video. Entonces, continúo. Segunda, me dice cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia. Bueno, este tema está enfocado en la lucha de los estudiantes, su participación activa en la democracia y el descontento en cierta forma con las peticiones que ellos han hecho al Estado y que no los han escuchado. Tiempos atrás ellos se organizaron y manifestaron por el mismo tema. Hoy en la actualidad vemos que las condiciones que se exigen de los estudiantes también han sido vulneradas, pues porque el Estado no escucha y pues las peticiones son mejor educación, mejor calidad, derechos a la educación, a una educación de calidad. Entonces vemos que esa brecha ha sido muy enmarcada porque hoy en día pues nosotros como estudiantes vemos que cada día las posibilidades de ingresar a una universidad, a una educación de calidad es cada vez más complicado, y pues no solamente el tema de eso de estudiar, sino el tema de que el Estado no desembolsa los dineros suficientes para la infraestructura, para adecuar bien las instalaciones, para poder recibir una educación adecuada. Entonces todo esto hace que pues, las protestas y la voz de nosotros los estudiantes se alce en represión contra el gobierno y la corrupción que en este siglo está muy alta y pues que se escucha bastante. O sea, todo lo que realmente el gobierno lo destina para otras cosas y no le da prioridad para lo que realmente debe ser importante. Continúo. Tercero dice, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de la lucha del sector social seleccionado? Bueno, esta pregunta me dice que por qué ese tiempo con el tiempo actual me permite comprender más la situación. Bueno, en ese tiempo se desarrollaron los hechos, entonces en ese tiempo fue cuando los estudiantes empezaron a organizarse en asambleas en los años 71. Ellos exigen unas peticiones al Estado, el Estado no los cumple o las universidades no la cumplen, entonces ellos ven que sus derechos como estudiantes son vulnerados y empiezan a organizarse y a exigir estas peticiones. En prolas, como sucede hoy en día, no son escuchados, entonces se ven en la necesidad de manifestarse y alzar su voz para que sean escuchados. Entonces, es como el detonante que surge en esa época y que pues permite de ahí en adelante, siempre se ha visto en la actualidad y hace 30 años que la situación es similar. Entonces, por eso el periodo de tiempo es tan importante, porque pues desde ahí surge todos estos hechos y
y de ahí en adelante se organizan y se empieza a tener un pensamiento de que si las cosas no funcionan, pues hay que manifestarse y pues lo digo de manifestarse de forma pacífica, pues para reprimir y para permitir y decirle al gobierno, listo, aquí estamos los estudiantes, también tenemos derecho según la Constitución y escúchenos. Entonces es así como nosotros nos manifestamos, pero de forma pacífica. Por eso igual nosotros nos estamos preparando como profesionales y como profesionales pues también nosotros no hacemos las cosas con violencia. La idea es que esta en marcha se nos escuche y se nos respete nuestros derechos. Damos continuación al siguiente ítem. El siguiente ítem me dice, ¿por qué selecciono dicho espacio geográfico para la investigación? Ok, yo escogí este espacio geográfico para entender un poco más, porque como lo reitero, soy estudiante y es importante entender cómo se han organizado las cosas, que no solamente es un problema actual, sino que viene más atrás, ya tiene unas raíces y que siempre ha sido detonante y siempre nos ha tocado alzar la voz en represión de que se ha vulnerado nuestros derechos como estudiantes. Y no solamente en el tema estudiantil, sino en lo social, en lo económico, en todo, en la falta de oportunidades, en la negligencia del Estado, en que el Estado le dé prioridad a otras cosas que realmente a lo que es pertinente, a lo que según por ley tenemos derecho, que es a la educación, una educación de calidad. Bueno, de continuación, el siguiente ítem. ¿Cuál es el contexto histórico el que se encadena cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Ok. En el contexto histórico esto se desencadena en los años 71 debido a unas peticiones que los estudiantes tenían con la universidad, esta universidad, la Universidad Industrial de Santander, lo cual no son escuchadas sus peticiones y por ello pues desencadena pues este descontento ante los estudiantes y pues ellos empiezan a organizarse y a manifestarse, ya que pues ellos se expresan y pues no son escuchados, no son tenidos en cuenta, entonces se organizan y pues empiezan a pelear por lo que es de ellos y por lo que ellos creen que es vulnerado. Entonces realmente pues es lo que realmente se hace de forma pacífica y se alza una voz en protesta de que no sean más vulnerados los derechos y que se sea escuchado. Y también tenemos derechos a ser escuchados. Bueno, a continuación, el siguiente ítem. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, la población son los estudiantes, como lo he venido diciendo a lo largo del video. El detonante es que 28 alumnos, 28 estudiantes manifiestan y piden peticiones y pues no son escuchados. Cambio pues el gobierno para alejar a los estudiantes y evitar las protestas, pues manda al ejército, lo cual ocasiona pues el descontento de los estudiantes y ocasiona pues que esto sea un detonante mayor y peor se convierte la situación. Ya pasa de ser una protesta pacífica a una protesta un poco violenta, que no es lo ideal. Lo ideal es que siempre se permita una negociación, se permita una escuche parte del Estado de las peticiones y eso, porque es que realmente ellos son los que están vulnerando nuestros derechos, que ya están establecidos en la ley y en la Constitución. Doy continuación a la siguiente pregunta. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento sector social que está documentado? El 26 de febrero en ese año, en los años 70, hubo un asesinato de 20 estudiantes. Entonces, por lo cual las universidades más importantes se unieron y pues alzaron su voz de protesta en contra de eso. Y pues el gobierno, para reprimir esto, envió
como lo había comentado antes, el ejército, y lo que ocasiona que esto detonara fuertemente. Y pues de allí pues esto permitió también además que las otras universidades públicas como privadas y demás universidades se unieran y demás gremios se unieran al tema de los estudiantes y permitiera pues que se organizaran mejor los estudiantes y con demás gremios pues para alzar la voz ante el Estado y decir no más. Entonces fue como el detonante, los asesinatos de los estudiantes, la vulnerabilidad de la población y de los estudiantes y demás gremios. Entonces fue como el detonante. Esos fueron los hechos que detonaron esta situación. Continúo. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Como lo he comentado, pues hoy en día como estudiante es muy similar. Igualmente nosotros alzamos la voz de protesta muy pacíficamente, esperando que el gobierno nos escuche. A veces nos da tristeza ver que la situación de hoy en día, la falta de oportunidad, la facilidad del gobierno de pronto destinar los dineros a otras entidades o al menos invertirla para la guerra, nos deja triste porque pues la educación debería prevalecer ante otra situación, porque pues si nos formamos como profesionales estudiantes somos personas pensantes y podemos aportar mucho al país para poder desarrollar una economía mejor y aportar más para un crecimiento mejor. Bueno, continúo. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Ok, todo lo que he comentado pues tiene que ver, o sea, la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política. La cultura pues la participación, es la forma de expresarnos, son nuestras raíces, es nuestra participación, es el derecho que tenemos nosotros como personas, como colombianos, expresarnos y tener una participación política. Esto es un derecho que se ha permitido, pero en cierta forma también es vulnerable, porque como tenemos derecho a la participación, a expresarnos, también se nos vulnera, porque eso no se nos escucha, entonces no se está respetando. Hoy en día no se respeta. Entonces, es respetar nuestras creencias y nuestras ideologías, nuestra forma de pensar, y todo lo hacemos en bien, no solamente de nosotros como estudiantes, sino de todas las personas, porque no somos solo nosotros, son todas las clases sociales, son todos los gremios los que son afectados cuando el Estado se sienta y no nos escucha y toma decisiones arbitrarias. Entonces es importante que el Estado se reúna y escuche, nos escuche a todos, a los estudiantes y a los demás gremios, para que las cosas fluyan mejor y todo sea como siempre se ha buscado, sea en pro de buscar la paz y no la violencia. Continúo. Décima pregunta me dice, ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? O sea, nosotros como estudiantes aportamos porque pensamos, porque actuamos y porque estamos preparándonos para dirigir un país, para aportarle buenas ideas, para permitir un mayor crecimiento económico. De esta forma nos permitimos que nuestro grano de arena, permitir que nuestro grano de arena sea hacia el crecimiento, hacia la igualdad y el respeto de los derechos. Y que no solamente nosotros como estudiantes aportamos, sino las demás personas aportan. Nos estamos formando como profesionales para darle al país, para aportarle al país, pero entonces necesitamos también que en la democracia seamos escuchados, que en la política tengamos participación, que no solo unos pocos se sienten allá en sus leyes, allá en su cubículo, en su estado, y manejen el país como ellos deseen. Necesitamos que todo sea igualdad, que sea transparente y sin corrupción. Por último, ¿a qué conclusión llego de todo lo que les he hablado? Que tenemos derechos y hay que respetar, que el gobierno respete los derechos de los estudiantes, que se escuche, que se manifiesta y no se manifiesta con violencia, se manifiesta por los derechos para que no sean vulnerados. No estoy de acuerdo que las manifestaciones sean con violencia, hay que ser pacíficas,
hay que mostrar que somos personas que nos estamos preparando y que marchamos porque no estamos de acuerdo. Esto, la conclusión es que hagamos las cosas bien y que el gobierno escuche y que todo salga bien. Gracias.